4 tarjetas negras sobre la palma abierta de un hombre acostumbrado a comprar lo que quisiera. Sin límite. 72 horas. Una sola condición: gastar lo que el corazón pidiera. 3 fueron a parar a las manos perfumadas de 3 jóvenes herederas que se rieron al recibirlas. La cuarta cayó, fría, en el guante amarillo de látex de la mujer que llevaba 11 años fregando los suelos de aquella mansión. Lucía Moreno, 39 años. Delantal azul de Imperial Cleaning Services. Don Augusto Villarreal, dueño de 3 hoteles en la Costa del Sol, la miró con una intensidad que ninguna de las otras 3 percibió. Lo que aquel hombre no podía imaginar era que Lucía guardaba un secreto que llevaba 2 años pudriéndola por dentro, mientras planchaba sábanas de seda y servía cenas para invitados que nunca le miraban a la cara. Y aquella tarjeta negra acababa de convertirse en la única llave que el destino le había entregado en su vida entera para abrir la puerta detrás de la cual estaba muriéndose, en silencio. La única persona que de verdad le importaba en este mundo. Si estás preparado para esta historia, escribe ahora mismo en los comentarios desde qué país estás viendo este video, porque lo que viene no se olvida fácil. La mansión de los Villarreal se levantaba sobre una colina de Marbella, desde la cual el mar se veía siempre demasiado azul. Aquella mañana de mayo, el sol entraba por los ventanales del salón principal con una luz dorada. Don Augusto Villarreal apareció en lo alto de la escalera de caracol, con la calma de quien lleva décadas haciendo entradas. 62 años, pelo plateado, traje azul marino, mirada gris que parecía sopesar a las personas. En el salón lo esperaban 4 mujeres. 3 estaban juntas, riéndose en voz baja. Carmen, Patricia y Beatriz, las hijas de los 3 socios mayoritarios del grupo Villarreal Hoteles. Carmen iba de rojo. Patricia, mono negro de seda y pendientes de oro blanco. Beatriz, la más joven, vestido amarillo corto, se reía con la facilidad de quien nunca ha tenido que pedir permiso para nada. La cuarta mujer estaba apartada, junto a la consola del recibidor. Lucía Moreno, 39 años, empleada doméstica desde hacía 11. Blusa blanca, delantal azul marino con el escudo bordado, guantes amarillos de látex que aún no se había quitado. Moño bajo. Manos que delataban más años de los que tenía. Manos de fregar, planchar, cuidar a un hijo enfermo en silencio. Don Augusto sacó del bolsillo 4 tarjetas, negras, mate, sin nombre. «Voy a hacer un experimento», dijo con esa voz baja que usaba cuando quería que cada palabra pesara. «Estas tarjetas son mías, sin límite. 72 horas. Pueden gastar lo que quieran. Al final del tercer día volverán aquí y me mostrarán qué han comprado». Carmen soltó una risita incrédula. Patricia abrió los ojos como platos. Las 3 ya estaban viendo mentalmente los escaparates de Puerto Banús. Don Augusto giró el cuerpo hacia Lucía. Le tendió la 4ª tarjeta. «Tú también, Lucía. Las mismas reglas. Lo que tu corazón pida». La mujer dudó. Luego, con el guante amarillo todavía puesto, alargó la mano y tomó la tarjeta. La sintió fría a través del látex. Pesada, como si en aquel rectángulo cupiera toda una vida que ella jamás había vivido. Las otras 3 la miraron de reojo. Carmen se mordió el labio para no reírse. Para ellas, la presencia de la empleada en aquel reparto era casi un chiste. Don Augusto, sin embargo, no sonreía. Llevaba 11 años observándola en silencio, 11 años viéndola fregar, planchar, servir, sin robar una moneda, sin aceptar una sola propina extra, una rareza que él necesitaba poner a prueba. Las 3 jóvenes salieron del salón casi corriendo. Don Augusto se acercó a Lucía. Bajó la voz. «Que no compres nada por mí, ni por miedo, ni por gratitud. Compra lo que tú, de verdad, necesites». Ella asintió, y salió del salón con la tarjeta apretada contra el pecho, como si sostuviera un secreto. Lo que don Augusto no sabía era que Lucía llevaba meses esperando un milagro concreto, urgente, con fecha de caducidad, y aquella tarjeta acababa de convertirse en la única posibilidad que el destino le había dado de cumplirlo a tiempo.
Pero también, sin que ella aún lo entendiera, en la puerta por la que iba a entrar la peor tormenta que aquella mansión hubiera vivido jamás. El sol caía sobre Puerto Banús, con la insolencia de quien sabe que su luz convierte cualquier cosa en oro. Por la avenida principal caminaban Carmen, Patricia y Beatriz, las tres juntas, las tres con una tarjeta negra escondida en el bolso, como quien lleva un arma cargada. Carmen entró la primera en la boutique de Hermès. Pidió un Birkin de cocodrilo, edición limitada. La dependienta francesa explicó que el modelo solía tener lista de espera de varios años. Carmen sonrió. Sacó la tarjeta. La autorización fue inmediata. 120.000 euros en piel de animal, saliendo en una caja naranja. Patricia entró en la joyería de la esquina. Eligió un collar de esmeraldas colombianas, 3 piedras grandes engarzadas en oro blanco, 78.000 euros. Se lo puso ahí mismo y se hizo un selfie. 5.000 corazones en Instagram, en menos de 10 minutos. Beatriz, la más impulsiva, no quería bolsos ni joyas. Quería un coche. Llegó al concesionario Ferrari de Málaga y entró pidiendo el rojo, el último modelo. El comercial le explicó que tendría que traerlo de Italia en 15 días. Beatriz sacó la tarjeta. Lo quiero hoy. 290.000 euros. Salió de allí con las llaves en la mano y el corazón latiéndole tan fuerte que tuvo que parar el coche 2 veces, en la autopista, para gritarle al volante de la pura emoción. Esa noche, las tres se reunieron en una discoteca de Puerto Banús. Beatriz aparcó el Ferrari en la puerta. Carmen llevaba el Birkin, Patricia las esmeraldas, las tres brindando, repitiendo que aquella era la mejor noche de sus vidas. Y mientras ellas brindaban, en otra parte de la ciudad, Lucía Moreno entraba caminando en un edificio que llevaba meses evitando. No era una boutique, no era una joyería, era el Hospital Universitario Costa del Sol. Lucía iba con la tarjeta apretada en el bolsillo del abrigo, el corazón latiéndole tan fuerte que apenas oía sus propios pasos sobre el linóleo verde claro, y una sola idea repitiéndose en su cabeza como un rezo. Dios mío, que no sea demasiado tarde. En la habitación 412, conectado a una máquina que pitaba cada 4 segundos, había un niño de 12 años que llevaba 2 años esperando un milagro que su madre, hasta esa misma mañana, no había podido pagarle. El pasillo del ala de pediatría olía a desinfectante y a comida recalentada. Lucía lo conocía de memoria. Llevaba 2 años atravesándolo 2 veces por semana, los martes y los viernes después del trabajo. Las enfermeras del turno de tarde ya la saludaban por el nombre. Pero esa noche caminaba distinto. La tarjeta negra en el bolsillo parecía pesar 10 kilos. Empujó la puerta de la 412 con la suavidad que solo aprenden las madres con hijos enfermos. Dentro la luz era baja, anaranjada. En la cama Mateo dormía. 12 años, pelo castaño demasiado fino, la piel casi del color de la sábana. En el brazo, la vía, en el pecho, los electrodos, y a su lado la máquina con su ritmo mecánico. Pip, 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 pip. Mateo había nacido con una cardiopatía congénita, un fallo en una válvula. El verano anterior, todo había empeorado. La operación que necesitaba se hacía solo en una clínica privada de Barcelona, con el equipo del doctor Rivas. Costaba 147.000 euros. Lucía había hecho cuentas brutales. Si ahorraba cada euro de su sueldo entero, sin comer, sin pagar el alquiler, tardaría 18 años en juntarlos. Y Mateo, según el último informe del cardiólogo, no tenía 18 años. Tenía, con suerte, 8 meses. Lucía se sentó en el borde de la cama. Mateo respiraba con dificultad. Estaba peor que el viernes. Sacó la tarjeta. Pensó en las palabras de don Augusto. Compra lo que tú de verdad necesites. Y le tembló todo el cuerpo. Porque ella no quería un bolso, no quería un coche, solo quería que su hijo viviera. Y si aquel hombre, sin saberlo, le acababa de dar la posibilidad de hacerlo, ella iba a hacerlo. Aunque le costara el trabajo. Aunque la metieran presa. Mateo iba a vivir. Esa noche lo decidió. Bajó a la planta baja y llamó a la administración de la clínica San Joan. Habló de Mateo del informe del doctor Rivas
y dijo que ya tenía cómo pagar la operación. La administrativa le envió un presupuesto y le confirmó que si transfería esa misma noche, podían programar la operación para el jueves. 4 días. Llamó al banco asociado a la tarjeta. 12 minutos eternos de verificaciones. Y entonces el asesor dijo la frase que ella llevaba 2 años esperando. Operación autorizada, transferencia realizada con éxito. Lucía cortó la llamada. Miró a Mateo, que seguía durmiendo, y se puso a llorar en silencio. No de tristeza. Era el llanto de una madre que después de 2 años de luchar contra un muro, acaba de descubrir que el muro tenía una puerta. A esa misma hora, en su mansión de la colina, don Augusto estaba despierto en su despacho. Había recibido las notificaciones de las 4 tarjetas. Carmen, Hermés, 120.000. Patricia, Esmeraldas, 78.000. Beatriz, Ferrari rojo, 290.000. Y luego, la cuarta, la que le hizo levantarse de la silla y soltar la copa de coñac sobre los papeles del escritorio. Tarjeta de Lucía Moreno. Una sola operación. Transferencia internacional. 147.000 euros. Beneficiario, Clínica San Joan, Barcelona. Concepto, cirugía cardíaca pediátrica, paciente Mateo Moreno Ruiz. Don Augusto se quedó de pie con el coñac empapando los papeles. Y entonces se acordó. Hacía casi 2 años, Lucía no había venido a trabajar. Al día siguiente había llegado pidiendo perdón, explicando que su hijo había tenido una urgencia. Don Augusto le había dicho que tranquila, y nunca más, en 2 años, había vuelto a preguntar. Durante 2 años enteros, mientras Lucía limpiaba sus baños, su único hijo se estaba muriendo a 10 kilómetros de allí. Don Augusto se llevó las manos a la cara, y por primera vez en muchísimos años tuvo la sensación, exacta y terrible, de no merecerse el aire que estaba respirando. 72 horas después, las puertas de la mansión Villarreal volvieron a abrirse. En el salón, don Augusto esperaba sentado en el sillón orejero. No llevaba traje. Camisa azul abierta en el cuello, sin armadura. Apenas había probado el café. Parecía un hombre que llevaba 3 noches sin dormir. Las primeras en llegar fueron Carmen, Patricia y Beatriz, en el Ferrari rojo, cargadas de bolsas, la caja naranja de Hermés, el estuche negro de la joyería, las llaves del coche dejadas con un golpe seco sobre la mesa de mármol. «Aquí está, papá», dijo Carmen con esa familiaridad adoptiva. «Aquí está lo que somos, mujeres que sabemos lo que queremos». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Don Augusto las miró durante un rato largo, sin parpadear, y en aquel silencio incómodo, las 3 jóvenes empezaron a notar que algo no iba bien. La sonrisa de Carmen se fue apagando. Beatriz miró las llaves del Ferrari y por primera vez en 3 días sintió que aquello no le decía nada. Y entonces se abrió la puerta del salón. Y entró Lucía. Mismo uniforme. Pero esta vez sin guantes, sin moño apretado. Pelo suelto, todavía mojado porque venía directamente del hospital. Ojos enrojecidos, no de tristeza, de agotamiento y de algo nuevo. Una luz rara en la mirada que las hizo callar a todas. Lucía caminó hasta el centro del salón. Sacó del bolsillo del delantal un sobre blanco. Lo dejó sobre la mesa de mármol, junto a las llaves del Ferrari. Sin decir una palabra, don Augusto cogió el sobre, lo abrió con dedos que le temblaban. Dentro, la factura de la Clínica San Joan, sellada esa misma mañana, certificando que el paciente Mateo Moreno Ruiz, 12 años, había sido operado con éxito el día anterior, estable, en planta, con un pronóstico de vida largo y normal por primera vez en su existencia. Junto a la factura, una Polaroid, un niño pálido pero despierto, con un dibujo de un dragón mal hecho en la mano, sonriendo. Sonrisa de alguien que iba a vivir. Don Augusto miró la foto, miró a Lucía, y entonces, ante la mirada estupefacta de las 3 jóvenes, aquel hombre de 62 años, dueño de hoteles, dueño de tarjetas sin límite, se levantó del sillón, dio 2 pasos hacia Lucía y se arrodilló sobre el mármol.
Carmen soltó un grito ahogado. Lucía retrocedió, asustada, susurrando que por favor se levantara. Pero don Augusto no se levantó. «Perdóname», dijo con la voz quebrada. «Llevas 2 años trabajando en mi casa con tu hijo muriéndose y yo nunca te pregunté. Y ahora resulta que la única persona en este salón que sabía lo que era de verdad necesitar algo eras tú». Las 3 jóvenes lo entendieron al fin. Carmen miró su Birkin de 120.000 euros y le pareció una piedra muerta. Patricia se llevó las manos al collar y sintió que le quemaba la piel. Beatriz miró las llaves del Ferrari y por primera vez en su vida sintió vergüenza. Don Augusto seguía arrodillado, pero aún no había dicho lo que tenía que decir. Y lo que tenía que decir iba a cambiarlo todo para siempre. Las 2 frases que don Augusto pronunció, todavía de rodillas, fueron más o menos estas. La primera anunció que Mateo era el nieto de su hermano Rafael, el que se había ido a Argentina en 1978 y al que toda la familia había tachado del apellido. La segunda confesó que él lo había sabido desde el primer día que Lucía había entrado a trabajar a aquella casa. Lucía retrocedió 2 pasos, se llevó las manos a la cara. Se quedó así, mientras todo lo que había sido su vida durante 11 años se reorganizaba dentro de su cabeza como las piezas de un rompecabezas que alguien acababa de tirar al suelo. Don Augusto comenzó a hablar. Habló de Rafael, el segundo hijo, el rebelde. En el 78 se había enamorado de una camarera de Cádiz que se llamaba Manuela. El padre le había prohibido casarse, le había dicho que si lo hacía, lo borraba del apellido. Rafael se casó igualmente, y el padre cumplió la amenaza. Rafael y Manuela emigraron a Argentina. Tuvieron un hijo allá, lo llamaron Andrés. Vivieron 30 años en Buenos Aires, pobres pero juntos, hasta que Rafael murió en 2008 y Manuela 2 años después, de cáncer. Andrés, al morir su madre, había vuelto a España, a Marbella, a buscar al hermano del padre que jamás había conocido. No quería dinero ni apellido, solo conocer a la familia que durante toda su vida había sido un fantasma. Le había contado entonces que se había casado en Buenos Aires con una chica española que había emigrado de niña, una chica que había vuelto con él a Marbella buscando trabajo, una chica que se llamaba Lucía Moreno. Andrés había muerto 3 meses después de aquella tarde, continuó don Augusto, en aquel accidente de moto en la carretera de Estepona. Lucía estaba embarazada de 3 meses entonces, de Mateo. Augusto había acudido al velatorio una sola vez, le había dado el pésame de lejos sin decirle quién era él, y la había dejado sola con un embarazo y sin trabajo, porque su padre todavía vivía, porque él era un cobarde. Lucía se sentó en el suelo, sobre el mármol frío. Lloraba en silencio. Carmen se levantó del sofá, se acercó a ella, le puso una mano en la espalda. Por primera vez en su vida adulta, tocaba a una empleada doméstica con un gesto de pura ternura. Cuando su padre murió, 2 años después, él la había buscado durante meses, y un día una agencia de empleo doméstico le había enviado una candidata, Lucía Moreno, viuda, un hijo de 2 años. La había contratado en el acto, pero nunca le había dicho nada. Que su hijo Mateo era su sobrino nieto biológico, la había dejado limpiar sus suelos durante 11 años mientras él vivía con la conciencia comprándose cosas para no oírse pensar de noche. El experimento de las tarjetas, confesó entonces, no había sido para descubrir qué eran ellas 3. Él ya lo sabía. Era para Lucía, para darle una sola oportunidad de pedir lo que quisiera. Porque él no se atrevía a decirle la verdad a la cara. Solo se atrevía a hacerle una prueba absurda con la esperanza de que ella le enseñara lo que él no había sido capaz de aprender en 20 años. Pedir lo que de verdad importa cuando el tiempo se acaba. Lucía levantó la cabeza desde el suelo, lo miró, y dijo con la voz ronca pero firme que ella no le había pedido nada, que solo había intentado salvar a su hijo, y que si Mateo era de los Villarreal, no era por la sangre, era porque había sobrevivido. Y los que sobreviven en aquella familia parecían ser los únicos que sabían lo que valía un apellido
cuando el dinero ya no podía protegerlos de nada. Pero la tormenta, en aquella mansión, todavía no había estallado del todo, porque alguien, fuera del salón, había estado escuchando toda la conversación detrás de la puerta entreabierta. Alguien que llevaba años esperando un secreto así. La persona que escuchaba era Tomás Aguilar, el mayordomo principal desde hacía 25 años. Tenía un primo abogado en Málaga al que llevaba meses alimentando con migas de información a cambio de un porcentaje futuro. Esa misma tarde lo llamó, le contó todo, la historia de Rafael, la de Andrés, la existencia de Mateo, presunto heredero legítimo del patrimonio Villarreal. El primo presentó una demanda preventiva en 48 horas. La familia se enteró por la prensa local antes que por el propio don Augusto. Durante 3 semanas, la mansión se convirtió en un campo de batalla. Abogados entrando y saliendo, periodistas en la verja. Lucía pasó esas 3 semanas en Barcelona junto a Mateo. La operación había sido un éxito. A los 8 días el niño caminaba por el pasillo con su pijama de dragones. A los 15, lo dieron de alta. Don Augusto le había mandado un único mensaje, que se quedara con su hijo el tiempo que necesitara. Cuando volvió a Marbella, Lucía cogió un taxi sola y subió a la mansión por última vez. Don Augusto la recibió en el porche. Estaba más delgado, más viejo. La invitó a entrar. Lucía no entró. Se quedó de pie mirando el mar. Le contó que había hablado con Mateo, que el niño le había dado un encargo, que él no quería ser un Villarreal, quería ser un Moreno, y que si aquel señor de verdad quería ayudarlos, no les diera dinero, que pagara mejor a la gente que limpiaba su casa, y que con lo que sobrara, montara un hospital para los niños que no tuvieran una mamá como ella. Don Augusto se quedó en silencio mucho rato. Después asintió, despacio. Lucía se dio la vuelta para irse, pero antes de bajar el primer escalón, se giró por última vez. Le dijo que no iba a volver a trabajar allí, no por orgullo, por respeto, pero que si algún día Mateo le preguntaba por su tío abuelo, ella le iba a contar la verdad entera, que durante 11 años él había estado intentando aprender, sin conseguirlo, lo que Andrés había aprendido en Buenos Aires sin tener un duro, que un apellido no se hereda. Se gana cada mañana al levantarse y mirar a alguien a la cara sin tener nada que esconderle. Y bajó los escalones y se subió al taxi, sin mirar atrás. 6 meses después, en San Pedro Alcántara, abrió un pequeño centro infantil llamado Casa Andrés, una clínica gratuita, especializada en cardiopatías congénitas pediátricas, financiada por una fundación cuyo único patrón visible era don Augusto Villarreal. Un año después, cuando ya había operado sin coste a 32 niños, en la entrada apareció una placa de bronce, Casa Andrés Villarreal Moreno. A todos los hijos a los que el dinero no les llega, y el amor sí. Don Augusto firmó esa misma semana 4 documentos. Aumentó un 40% el sueldo de todo el personal, con efecto retroactivo. Estableció una donación anual a la Casa Andrés. Reformuló su testamento. Y escribió una carta a mano para Mateo. La guardó en la caja fuerte con una nota. Entregar al niño cuando cumpla los 18. Carmen abandonó su empresa de moda y empezó a dirigir un programa de becas para hijas de empleadas domésticas. Patricia vendió el collar en una subasta benéfica y donó cada euro a la Casa Andrés. Beatriz cambió el Ferrari por un coche normal y abrió una pequeña residencia para madres solas. Las 3 se hicieron con el tiempo amigas íntimas de Lucía, y Lucía consiguió un trabajo en una pequeña biblioteca pública del barrio. Le pagaban menos, pero salía a las 5 y podía ir a buscar a Mateo al colegio. Por las noches, cenaban juntos en la mesa de fórmica. A veces Mateo le hacía preguntas sobre su padre, y Lucía le contaba historias de un hombre joven que cantaba tangos en una cocina de Buenos Aires y que un día le había cogido la mano a una camarera española y le había dicho que volvieran juntos a casa. Aquella noche, en la habitación pequeña del apartamento, Mateo dormía bajo una manta de cuadros que su madre le había planchado 1000 veces. La máquina del hospital ya no estaba. El pip, pip, pip había desaparecido para siempre. En su lugar, solo se oía la respiración del niño, tranquila, profunda. Pero para Lucía,
Esa respiración era la música más cara y más bonita que ningún millonario podría comprar nunca, ni con todas las tarjetas negras del planeta entero, porque al final, lo que de verdad cuesta caro en esta vida no son los bolsos, ni los collares, ni los coches rojos brillando en una entrada de mármol. Lo que de verdad cuesta caro es poder mirar a un hijo dormido y saber que va a despertarse mañana. Si esta historia ha llegado a tocarte por dentro, aunque sea solo un poquito, deja que ese pequeño toque se quede contigo unos segundos antes de cerrar el video. Piensa en las Lucías que tienes cerca, las que limpian en silencio, las que cuidan sin pedir nada. Y si en algún momento de esta historia se te encogió el corazón, hay una forma muy sencilla, muy bonita, de decirme que te quedas conmigo. Solo una. Un like discreto. Un gesto pequeño que para mí significa que merece la pena seguir contando historias así, las que importan. Y si esta historia te ha llegado todavía más adentro, ahí abajo, junto al botón de me gusta, hay también un pequeño icono que dice Súper gracias. No es un cobro, es un café que me invitas para que pueda sentarme mañana a tejer otra historia como esta para ti. Quien pueda, quien quiera, quien sienta. Lo demás se queda igual de bienvenido. Gracias por estar aquí hasta el final.